Antes de iniciar mi presentación de ideas, quisiera agradecer a la comisión, la organización del evento y la invitación especialmente, porque desde hace algún tiempo venimos con la experiencia, no solamente con el licenciado Madrigal, sino con el máster Carlos Valerio, con Laura, nuestra mentora en resolución alterna de conflictos, conversando sobre este tema. Y al caminar por la experiencia profesional nos damos cuenta de que hay un eje en común, más allá de la grandísima cantidad de razones por las que se genera el conflicto. Hay un eje en común que no solamente permea la conflictividad en la salud, sino que también la conflictividad, al fin y al cabo, en las relaciones humanas, que es precisamente la comunicación. Y es ahí a donde quisiera que cambiemos completamente el foco que nos planteó la doctora María del Rocío Sáenz, de ver el panorama desde una panorámica muy macro, a ver precisamente la generación del conflicto desde la situación de la comunicación. Y es que veíamos en la presentación del doctor Lezama que cuando nos planteaba cómo los diferentes actores, las instituciones, los profesionales y los usuarios identifican el origen del conflicto, solamente los usuarios identificaron la comunicación como uno de los orígenes del conflicto. Y entonces hago la analogía con esta figura del artista gráfico Escher porque es una percepción. La comunicación como origen del conflicto es una percepción. Los profesionales no la vemos, o la mayoría de los profesionales no la ven como un origen del conflicto. Y es ahí precisamente a donde me quiero enfocar. Me voy a permitir leer este texto sacado del periódico La Nación en 2014. Dice: llegué a Levi's de Damas en Quepos con dolor de estómago y le dije al doctor que era el colon. Él me dijo que yo no sabía nada de medicina. Me acostó en la camilla, me hundió los dedos en el estómago muy fuerte, al punto que me sacó las lágrimas del dolor. Luego me explicó a medias qué era lo que me pasaba, pero yo no me sentí bien con su atención. El titular puede ser característico de los medios, pero sí nos demuestra en 2014 que el conflicto afloró. El conflicto afloró porque como consecuencia de ese conflicto se plantea una política integral de buen trato en la institución, entendiendo que hay un problema que hay que atacar, que hay que plantear, que hay que tratar de resolver, y a partir de esta propuesta, anualmente se ha estado desarrollando desde entonces actividades que van en la búsqueda de lograr que establecimientos de atención ganen el premio por ser el establecimiento con mejor trato al usuario de los servicios. Todos recordamos desde el kinder el esquema básico de la comunicación, pero a este nivel, a donde el emisor transmite un mensaje, hay una codificación y hay una decodificación del receptor del mensaje y hay una retroalimentación, y si nos quedamos con esa idea, nos estamos quedando muy cortos en entender cuál es el fenómeno de la comunicación. Ya hace bastante tiempo Paul Watzlawick plantea una teoría de la comunicación más integral, a donde nos plantea que no solamente no se puede dejar de comunicar, porque el silencio en sí mismo es comunicación, pero que la comunicación está planteada por elementos que llevan no solamente el contenido mismo, que en la teoría más sencilla es el mensaje, pero que también el ambiente que rodea el mensaje y la relación de los comunicantes, las relaciones de poder, eso lo aprendí con la licenciada Ávila, afectan precisamente esa comunicación.
La naturaleza de una relación depende de cómo se ordene la secuencia de los actos comunicativos. Es impensable identificar que en un consultorio médico el paciente llegue liderando la comunicación. El médico es el que tiene que empezar a hablar. El paciente es paciente claramente. Entonces, la naturaleza de la relación está definida por los actos de la comunicación. La comunicación humana es tanto verbal como no verbal. ¿Y cuántas veces, cuánta sagacidad tiene el prestador de los servicios para identificar qué es lo que está comunicando el usuario de los servicios desde la no verbalidad? La comunicación puede ser simétrica o complementaria, nos termina planteando Paul Watzlawick como quinto principio de su teoría de la comunicación, y eso genera entonces las relaciones de poder. Por supuesto que esto también está bien demostrado, y no es casualidad que la doctora Sáenz y este servidor hayamos utilizado recursos audiovisuales, porque si nos sentamos a comunicar verbalmente, ni el 7% de la información hubiéramos podido transmitir. Entonces, para eso entendemos que la comunicación, la gestualidad, enriquece el mensaje. Pero también desde las neurociencias, no solamente la audición y la visión aportan al mensaje, las sensaciones. Nosotros percibimos el mensaje a través de todos nuestros 5 sentidos. Y si nos metemos en el tema del marketing, el neuromarketing está aprovechando todas estas experiencias vivenciales para transmitir un mensaje. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo nosotros en la atención de la salud a partir de todas estas experiencias de los usuarios? Pero vayamos un poquito más adentro a cómo se generan las creencias y los pensamientos a partir de esta información y los estímulos sensoriales. Nosotros en nuestra vivencia de vida desarrollamos filtros de percepción que nos los han impuesto, que los hemos adoptado, que los hemos vivenciado, que hacen que esa información no llegue completa, y a pesar de que tenemos el conocimiento sobre un particular, si ese conocimiento no nos genera emoción, el pensamiento pasa al olvido y no se registra en la memoria consciente. Pero si hay emoción de por medio, sí se recuerdan esos pensamientos y quedan grabados permanentemente. Hagamos un ejercicio. ¿Quiénes de ustedes se pueden acordar de cosas de hace 10 años? Recuerden cómo estaban vestidos ustedes cuando nacieron sus hijos. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan qué ropa llevaban? Recuerden qué llevaban puesto una semana antes. La emoción es una goma que permite que el pensamiento se adhiera al recuerdo. Y eso entonces genera una conducta específica. Si nosotros tenemos amarrado a la experiencia una emoción negativa, vamos a asumir una actitud y por lo tanto una conducta de resistencia. Si nosotros tenemos amarrado, adherido a ese recuerdo una emoción positiva, vamos a permitir que esa experiencia pueda ser revivida. De manera que entonces cada uno de nosotros creamos un mapa de realidad que se convierte en algo diferente a la realidad. Y es lo que uno de los principios de la programación neurolingüística plantea, que el mapa no es el territorio. El mapa que tenemos cada uno de nosotros no es la realidad vivencial. Entonces, les planteo esto para que pensemos cómo el usuario de los servicios está recibiendo ese servicio desde esta realidad. ¿Qué es lo que lleva en su mente el usuario de los servicios cuando llega al consultorio del médico, del odontólogo, cuando llega a la farmacia a retirar los medicamentos? ¿Qué es lo que lleva? ¿Por qué?
Y no solamente el paciente, cuál es la actitud que el prestador de los servicios lleva cuando llega a trabajar y cuál es su mapa en relación a su sitio de trabajo, en relación a la realidad. ¿Por qué? Porque esta actitud que asuma es la que refleja qué es lo que está en su mente. Entonces, claramente, si hay actitudes violentas al atender a los pacientes o que desestiman la opinión de los pacientes, pues entonces hay que ver qué es lo que está pensando la persona para entender por qué actúa de esa forma. Y también le sumo a esto que a partir del desarrollo de competencias emocionales podemos identificar si la conducta de ese profesional se identifica o no se identifica empáticamente con el paciente. Nos planteaba Daniel Goleman allá en los 80s que las competencias emocionales están plasmadas en primera instancia por la autoconciencia emocional. Identifico yo cuáles son las emociones que estoy sintiendo, qué hago con ellas cuando tengo dominio o no tengo dominio emocional. Lo vemos muy frecuentemente cuando en la calle, en las vías de tránsito, la gente se discute y se pelea. ¿Por qué? Porque no tienen dominio de las emociones. La automotivación, muchas veces muchos colaboradores de organizaciones están esperando que la organización los motive para ir a trabajar o para trabajar bien, para mejorar su desempeño. La empatía, vean que la empatía ni siquiera está dentro de las primeras habilidades emocionales que uno desarrolla. Y luego las habilidades sociales que están reflejadas por la capacidad de influir, de comunicar, de colaborar, de resolver conflictos y de trabajar en equipo. Planteo este escenario porque esto es la idealidad, esto es lo que todo el profesional debería de tener en sí como una caja de herramientas para brindar un buen servicio. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una gran brecha, que es precisamente y lamentablemente que está demostrado que la formación o la deformación, como decía el doctor Lezama, nos genera una disminución en la capacidad del profesional de ser empáticos. Este es un estudio bastante clásico, una revisión bastante extensa de más de 10 años, de hecho 20 años, a donde se evaluó estudiantes de medicina y residentes de esa carrera, de diferentes especialidades, y los hallazgos más importantes para la pérdida o la disminución de la empatía es la currícula formal, es decir, la estructura en que se enseña la medicina o las ciencias de la salud. Y llamo la atención sobre estos otros dos hallazgos. La currícula informal, ¿de qué estamos hablando? Hay una currícula informal, hay una currícula oculta en las estructuras académicas, hospitalarias, institucionales, que hacen que la disminución de la empatía sea significativa. Por supuesto que la conclusión del estudio es que la pérdida de la empatía atenta con la calidad de la atención de la salud. Y es entonces cuando tenemos que bajar el telón y darnos cuenta de la realidad. Hay una cascada de violencia en la atención de la salud. Y el último eslabón de esa cadena de violencia es el paciente. El jefe de servicio violenta al asistente, el asistente violenta al profesional o al residente, el residente se desquita con el estudiante, con el interno, y el estudiante se desquita con el paciente. Entonces, y esta es la realidad oculta. Esta es la formación que llevan a cabo muchos de los estudiantes que llegan a ser claramente profesionales y que se normaliza dentro del sitio de trabajo esta realidad. ¿Se expresa esta realidad o este conflicto? Se expresa en violencia obstétrica, se expresa en
la gran cantidad más frecuente para nosotros, en otros países ya está normalizada, la violencia sobre los profesionales de la salud o inclusive los hallazgos sobre tráfico de órganos a donde se violenta los derechos de los pacientes a todo nivel. ¿Qué proponemos desde la academia? Porque claramente somos responsables y no podemos quitarnos el tiro, como decimos. Bueno, definitivamente el desarrollo de competencias emocionales, esto no es nada nuevo, esto se está hablando desde hace muchísimo tiempo. Las organizaciones plantean la necesidad de que los profesionales en salud lleguen o sean expuestos al desarrollo de competencias emocionales. Una estrategia que está dando, en la medida en que se implemente adecuadamente, más allá de la compra y de inversión en recursos tecnológicos, es el desarrollo de aprendizaje simulado. En la medida en que los equipos humanos estén bien entrenados, y de nuevo insisto, más allá de la compra y de la exhibición del equipo y de la tecnología, el centro de simulación es una excelente herramienta para sensibilizar y contrarrestar esa pérdida de empatía de los profesionales en su formación. De manera genérica, les puedo decir que hace más o menos año y medio nosotros en la UCIMED nos abocamos a hacer una propuesta que va a tomar forma el año entrante para ofrecerlo a profesionales ya graduados. Esto no es para el grado, esto es para profesionales ya graduados. Es un curso bastante extenso de 23 semanas a donde se van a tocar temas de desarrollo de habilidades blandas, de la antropología médica, para generar conciencia sobre la realidad cultural, sociocultural de la atención de la salud, mindfulness para favorecer el control de las emociones en los profesionales, aprendizaje sobre comunicación no violenta, pensamiento sistémico, comunicación sugestiva, que es uno de los artículos que recientemente escribimos en conjunto con un lingüista que hemos encontrado como una grandísima oportunidad para cambiar la visión y cambiar la perspectiva sobre el aprendizaje, sobre el sistema de enseñanza-aprendizaje. Solamente como un ejemplo de cómo desde la comunicación, la utilización de la palabra se puede sugestionar y se puede influir sobre el pensamiento del receptor del servicio de salud, de la atención de la salud. El doctor Robert Dilts plantea cómo la comunicación se establece desde los niveles neurológicos de la persona. Como por ejemplo, yo puedo decir, es que mis objetivos de atención no se logran porque los pacientes son muchos, porque yo no tengo los recursos. ¿Desde dónde estoy hablando yo? Estoy hablando desde el entorno. Ese es el nivel neurológico desde el que estoy hablando. Entonces, sé perfectamente, si el profesional está enterado y entrenado para intervenir este abordaje, podría entonces abordar directamente y romper ese esquema mental que tiene la persona para decir, bueno, ¿y qué podrías hacer desde el entorno para cambiar esa situación? O personas que dicen, es que yo he tratado pero no puedo. Yo he tratado de bajar de peso pero no puedo. ¿Desde dónde estoy hablando? Desde mis capacidades. Entonces, la intervención, plantea el doctor Robert Dilts, se hace desde el nivel superior. Y lingüísticamente, utilizando la palabra simplemente, con un entrenamiento, se puede en los 15 minutos que tiene el médico o el tiempo necesario de la consulta, poder intervenir en alguna medida esa creencia del paciente y optimizar la comunicación. Quiero dejarles como última reflexión, para luego pasar a la sesión de preguntas y respuestas, un video que refleja muchísimo lo que quisiéramos favorecer, y yo creo que todos estamos de acuerdo, a partir de el favorecimiento y la creación de competencias emocionales.
Bueno, la clínica Cleveland no pagó este mensaje, claramente, pero siempre lo rescato. Y quisiera terminar diciendo que el desarrollo de competencias emocionales es un hecho imprescindible para atender la epidemiología actual y la del futuro, para garantizar la autonomía del paciente. Muchas gracias.